lo que hizo fue grabarla y que lo que le pasó fue, también hicimos un corte para hacer la clase más larga, como digamos, para abarcar todas las horas de clase, y entre que la guardó, digamos, entre una clase y la otra, tardamos en unirnos de nuevo porque se estaba guardando. Exacto. Pero, sí. Lo que pasó el otro día, Leila, gracias por el aporte, es que yo corté, automáticamente cuando uno corta, se empieza a autoguardar. Pero yo Claro. volví a abrir y se cortó el guardado. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a probar en esta. Alexis, poné grabar. Está grabando, no sé si aparece ahí en su pantalla. Y bueno, y veremos si de esta forma se puede. Está. Si no, es mucho el tiempo que queda a lo mejor entre una conexión y otra. No sé cuánto tarde en grabar. De última, lo que te pido, Alexis, es que si cortamos, a vos automáticamente te va a poner autoguardado. Y después lo vas a rescatar de descargas. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, espérate el tiempo que tarde en ese autoguardado mientras volvemos a conectarnos, por las dudas. Bien. Vamos a probar esa. Perfecto. ¿Bien? ¿Listo? Listo. Bueno, ya está grabando, entonces. Sí, sí, ¿a ustedes les ¿Nos aparece? opinamos? Bien. Bueno, vemos que se van sumando unos cuantos más. Tengan en cuenta que, no sé si ustedes cuando entran al aula Classroom pueden ver cuántos colegas hay en la materia. ¿Se puede ver? 25. 75 personas, ¿vieron? Ah, no, 75. 25. En la materia hay en Classroom 75 personas, ¿sí? Sí. Que son los que están cursando Historia Mundial de tercero. Imagínense esto en el aula, hubiera sido imposible, ¿no es cierto? No tendríamos dónde sentarnos. Bueno, de los 75, acá, si ven abajo, somos apenas 26. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que la apertura del modo virtual hace que a lo mejor muchos se inscriban. Después la dinámica de las cursadas, a ver, nosotros no vamos acá a hacer un seguimiento exhaustivo ni una toma de lista clase a clase. Yo esto digo, hay 27 ahora, menos yo 26, no importa, no quiere decir que yo de esto tome lista, que quede claro eso. Pero digamos, para que ustedes sepan también lo difícil que a veces se hace un seguimiento casi individual que uno debería hacer en el modo virtual. ¿Se entiende a lo que digo? Yo trato de responderles a todos, pero si a veces me demoro en una respuesta, tiene que ver con cuando abro el Gmail y tengo muchísimos pedidos o comentarios, bueno, a veces me demoro por eso, por la cantidad de la demanda, digamos. Y a esto súmenle los 11 cursos de secundaria que también manejo. Así que bueno, en la medida de lo posible vamos respondiendo todos y por eso les pido a veces concentrar en los días viernes las preguntas para que yo pueda ese día responder. Bien. Bueno, dado que no se pudo grabar el otro día, yo les subí una edición con un Power y video. ¿Eso lo pudieron ver? Bueno, ahí la idea fue sintetizar un poquito lo que se había charlado en esa clase y le agregué Islam y Bizancio que no habían entrado. Bien, entonces la idea para hoy es repasar rápidamente esas mismas diapositivas que están en el video, muy rápidamente, después meternos un poco en lo que tiene que ver con ya lo que es la época carolingia, y después nos dedicamos el tiempo que quieran a alguna duda sobre el trabajo práctico. ¿Está? Antes de iniciar eso, ¿alguna pregunta o duda? ¿No? Bien. Bueno, vamos a tratar de compartir acá. A ver. ¿Ves? Acá se me presenta un tema. Si yo te saco la hospedación, vamos a ver.
No, no me deja. Bueno, acá el compañero está grabando y no me deja cambiar el hospedador. ¿Ves todo lo que se aprende todos los días? Sí. A ver si lo podés hacer vos, Alexis. ¿Qué es lo que necesita? Entrá a participantes, abajo. Sí, ¿Sí? sí, sí, Fíjate, te posicionás donde estás vos sí, y te va a aparecer en azul que dice silenciar y más. sí, ¿Sí? sí, sí. Ahí donde dice más, te va a indicar cambiar el hospedador o algo así. Renombrar, dice. ¿Cómo? Renombrar. No te escucho. No, que dice renombrar solamente. Bueno, No hay ahí, más. a ver, renombrame a mí. ¿Cómo lo renombro? Introducir un nuevo Te nombre en posicionás pantalla. donde estoy yo. Ahí está, ¿dónde está usted? No, usted me da hacer hospedador, permitir grabar, renombrar. Claro. Renombrar. A ver. Diego, Uriel. Bueno, vamos a hacerlo gracioso. ¿No se puede? Sí, sí, ahí le cambié el nombre. Ahí lo ven. Ale, fíjate si lo podés hacer hospedador a él de nuevo. Eso es lo que necesita en realidad. Listo. Ahí va. Ahí está. ¿Bien? Sí. Bueno. Yo Lo sigo que pasa es grabando que igual. ahí se te aparece. Ah, no, sigue grabando, ¿ves? Sí, yo por lo que vi, a usted le podía dar autorización para grabar sin hacerlo hospedador. Bien, bueno, ahí estás grabando, así que me quedo yo como hospedador. Bien, a ver si puedo compartir acá. Bueno, este es el Power que yo adicioné con video el otro día. Acá lo que tienen es, lo ven, ¿no es cierto? La imagen dice Europa del siglo VI, el reino franco y el territorio que después va a ser el territorio carolingio, la región itálica, ¿sí? Con influencia del papado. Esto, siglo VI. Más adelante va a haber acá una anexión y conexión con los carolingios. El territorio de dominio islámico y Bizancio. ¿Bien? Bueno, esto es lo que planteamos en ese territorio, todavía sin la presencia del Islam, cómo se fue consolidando el reino franco-merovingio, todavía con movimientos de pueblos. Esto es lo que sería ya para el siglo VII y VIII, con la presencia del Islam, la consolidación de los franco-carolingios y los límites del imperio bizantino. Lo que muchos historiadores llaman un nuevo mapa del Mediterráneo con 3 espacios definidos. Veamos la diferencia con la primera imagen que vimos y esta. ¿Se ve ahí? Entonces, ¿a qué nos referimos con los 3 mundos? El Islam en su máxima expansión, el imperio bizantino y ya el imperio carolingio. Esto sería fines del 8, principios del 9. ¿Bien? Ese espacio franco-merovingio es lo que ustedes estudian como proceso en el territorio, lo que en Anderson trabaja como transición. ¿Sí? ¿En qué espacio geográfico? En el espacio del territorio franco y lo que después va a ser el territorio carolingio. Bien. Ese periodo de transición, yo les adicioné ahí un esquemita que sintetiza muy brevemente Anderson. ¿Lo pueden ver ahí, aunque sea medio borroneado? ¿Se ve? Sí, sí, Bueno, se ve. listo. Esto,
que está en ese video, yo se los voy a volver a mandar hoy como Power, para que lo tengan. ¿Bien? ¿Qué es lo importante acá? Que veamos cómo las invasiones germanas fueron destruyendo aquel imperio romano con estructuras primitivas, sin el concepto de Estado todavía, y cómo van a ir apoyándose en esa estructura romana. Entonces, esto es lo que va a ir superponiéndose en una primera etapa, el aporte germano y lo que queda de los romanos, con una tendencia a la ruralización y un decaimiento de la ciudad, de transición. Temporalmente, siglo II, siglo IX. ¿Bien? Una especie de dualismo frágil hasta un proceso de fusión y síntesis que recién se va a dar, como decía, en el siglo IX, con Carlomagno. La importancia del rol de la Iglesia, ¿recuerdan ese vasto aparato eclesiástico que había sido un problema para Roma por el peso estructural? Caído el Imperio Romano, ese aparato clerical va a ir ganando una entidad propia durante todo el periodo medieval. Se va a asentar mucho por la relación con los reyes francos primero y mucho más con Carlomagno. Una vez que se disgrega el imperio carolingio, el rol del papado va a quedar con una fuerza propia, espiritual, ideológica, pero también territorial. Pero para eso ya tenemos que esperar al siglo X, siglo XI. Pero lo traigo acá como la importancia del cristianismo, desde la caída de Roma, como también los pueblos germanos se van cristianizando, sin excepción. Todas las oleadas germanas, e incluso las nuevas del siglo IX. Quien haya visto la serie Vikingos, por ejemplo, por traer alguna cosa al margen, desde el siglo IX también los normandos se van a ir cristianizando. Todo pueblo que llega a esa Europa en transición o feudal después, adopta el cristianismo. De ahí la fuerza de la Iglesia. Bueno, ahí yo les adicioné también dos esquemas. Uno muy básico, donde se va viendo esta dualidad en distintos ejes, y un mamarracho mío que quizás les ayude para la lectura de Anderson, donde repito esto, del dualismo de modos de producción, desde el esclavismo romano y el modo de producción primitivo que traen los germanos, se van a ir sintetizando costumbres, prácticas militares, prácticas religiosas, lenguas, estructuras políticas y jurídicas. Todo eso se va a ir sintetizando en un modo de producción novedoso, que es el modo de producción feudal. Ese modo de producción feudal, desde la irrupción de los germanos, siglo I, II, en estructura romana, este inicio, digamos, aquí, hasta la síntesis feudal, son 400 años, 500 años de transición. Esto es lo que Anderson trabaja como transición del esclavismo al feudalismo. ¿Bien? Perdona, profesor. Sí, dale. No sé si me desorienté acá. Te escucho muy, muy bajito. A ver qué podemos hacer. A ver, no sé si ahí me escucha mejor. No, que te decía que el proceso empieza con las invasiones germánicas del siglo I, II. No te escucho nada, Alexis, perdón. No, está bien, no importa. Listo, no importa. Gracias. El otro día te escuchaba bárbaro, no sé si cambiaste el audio. Profe. A ver, sí, Facundo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Dime. Lo que preguntaba Alexis, yo creo que lo escuché mejor, era si si el proceso empezaba con las invasiones germánicas del siglo, o sea, del siglo I y II Bien. Sí. A ver, las invasiones, en realidad la presión germana viene del siglo I, siglo II. ¿Sí? Hasta el siglo II, el peso del ejército romano la sostiene en los límites. A ver si puedo ir de nuevo acá. ¿Se ve ahora el mapa? ¿Se acuerdan de los limes danubianos que habla Anderson al inicio? ¿Qué quiere decir? Los límites acá donde los foederati romanos se instalaban, a orillas del Danubio, aquí, entre el Rin y el Danubio, sería aquella frontera del Imperio Romano. Eso Roma lo va a poder sostener hasta el siglo II, siglo III, la presión que van ejerciendo los germanos. ¿Se ve el movimiento de mi flechita cursor ahí? ¿Sí? Bueno, la presión germana es sostenida por los foederati romanos, sigan la línea del Rin y del Danubio, allí. Hasta aquí, Roma. A partir del siglo III, la presión de los germanos va a ir ganando este terreno, cruzando ese limes. Perdón, profesor. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si uno observa la frontera del Imperio Romano en el territorio de la actual Alemania, se puede ver que no lograron invadir completamente ese territorio. Tenían dos flancos para poder invadirlo, tanto del sur como del flanco izquierdo. ¿Por qué no pudieron invadir completamente ese territorio? Fíjate acá, esta línea, obviamente va a haber territorios donde van a ser defendidos. Acordate de la división del imperio en los dos frentes, digamos, Bizancio y Roma. Esto es del siglo IV. Sí, entonces, una de las medidas que el imperio toma para frenar eso es la división del imperio. ¿Está? No me quiero quedar mucho tiempo tan atrás porque habíamos avanzado, pero ¿por qué no pueden entrar por el sur, Tomás? Por la presencia de los Constantinos, ¿bien? Y la fuerza de Bizancio. ¿Por dónde van a penetrar los pueblos germanos? Por aquí, donde la estructura del ejército romano va a estar más débil. Sí. Acuérdense que es las primeras medidas que toma el imperio, aparte de la división, ir germanizando su ejército a través de concesiones territoriales. Estos límites van a ser defendidos por pueblos germanos romanizados. ¿Recuerdan eso? Sí, también tenía entendido que hubo una unificación de las tribus germanas que se unificaron contra el Imperio Romano, que por eso también... pero en un primer periodo van a ser una barrera. Luego, a partir de la presión de las nuevas invasiones, eso cambia y comienzan las invasiones. Ya siglo III tenemos algunas, siglo IV y siglo V el derrumbe. ¿Está bien hasta ahí? Facundo, sí, Alexis. Yo quería hacer una pregunta. ¿Quién es? ¿Se me escucha? Santiago, sí. ¿Cómo está, profe? Una consulta, porque leyendo a Perry Anderson y a Claremont ve ahí como una diferencia. Perry Anderson decía que la síntesis, entre comillas, más pura que se da entre lo germánico y lo romano, da el reino franco y todo el proceso carolingio. Pero ahí Claremont aclara que Escandinavia, por ejemplo, y muchísimas otras sociedades bárbaras, mantenían un sistema productivo con mano de obra esclava también. Además de, al igual que Roma, si se quiere. Bien. No me queda claro entonces en esa síntesis qué es lo que choca, más allá de lo cultural, lo organizativo y demás. Anderson, como bien decías vos, esta síntesis la va a circunscribir, vuelvo acá a la imagen, al territorio carolingio. Es más, Anderson habla de esta región, de la región norte de lo que hoy sería Francia y norte de Alemania, con algún límite difuso hacia el sur
con otra estructura, y lo mismo en Oriente. El feudalismo en esta región no llega, dice Anderson más adelante, y en Oriente llega más tarde. El feudalismo cabal, que dice Anderson, lo tenemos que circunscribir aquí. Si leíste ahí el otro texto sobre los carolingios, ahora vamos a ir a eso, habla que el imperio carolingio se asienta más allá del Rin, ¿sí? Pero la estructura es entre el Loira y el Rin. El Loira está por acá. Entre el Loira y el Rin. Cuando intenta atravesar más allá del Rin, en lo que sería la región alemana de Sajonia, ahí va a encontrar un límite. Los sajones no le permiten esa expansión. De hecho, cuando lean el capítulo, creo que en el 10 ya lo trabaja, los otones, digamos, la nueva estructura que domina el Sacro Imperio Romano Germánico, vienen de Sajonia, ¿sí? De aquel territorio que Carlomagno no había podido domesticar, por decirlo en algún término. ¿Está? Pero más allá de allí, seguimos todavía con pueblos en movimientos. Recuerden los eslavos que mencionamos la clase pasada. Y lo mismo en la región sur, aquí al Mediterráneo, donde ejercen presión los musulmanes. O en el norte, y te completo lo que vos traías, donde van a ejercer presión desde el siglo VIII y mucho más en el IX, los normandos, los vikingos, los varegos, etc. Bien, eso es lo que lleva al imperio carolingio a detener su expansión y generar una estructura más bien defensiva, porque va a ser presionado por los sajones, por los sarracenos y por los normandos. ¿Está? ¿Sí, Santiago? Sí, bien. Eso está bien. Lo que me daba duda es cuál era, si bien en lo general obviamente muchas diferencias, la duda puntual era cuál es la diferencia concreta entre el esclavismo que tenían los bárbaros en Escandinavia y demás, con el esclavismo romano que generó esa bien, explosión. ahí voy. Mirá, en este caso, a mí lo traigo para ilustrar nada más, ¿no? La serie de Vikingos, me gustaron las 2 temporadas, las 2 primeras, después ya se desmadró, pero te muestra, si querés, desde lo visual, si bien tiene muchos anacronismos cronológicos, este modo tribal. Digamos, la guerra del saqueo para rescatar riquezas y obtener esclavos. Esto es la misma práctica germana de los siglos III, siglo IV, siglo V, ¿sí? Y que se va a sostener incluso durante la expansión carolingia. O sea, un modo de producción que se sostiene a partir del saqueo y la apropiación de tierras y de esclavos. Los normandos o los ¿Nos perdimos al profe? Yo por lo menos sí, quedó ahí clavado. Sí, se cortó la conexión. Ahí. Se congeló la conexión, ¿no? Sí, se perdió. ¿Que ¿Me no? escuchan, chicos? Sí. Se te escucha. Yo no escucho. Debe tener Sí, mala lo conexión. demás el profe. se ve bien, pero el profesor se congeló la imagen, ¿no? Se quedó congelado, sí. O sea, nadie está escuchando entonces. No. Ah, genial. Acepté. Sí, y me A ver, parece si el profesor nos puede escuchar, Volví. por favor, se puede Ahí va. fijar. en Ahí el está, chat. Volví. Ahí está. Ah, listo. Habría sido algún problema de conexión. Bien. No me acuerdo dónde quedé. Pero ¿se entiende esta diferencia? El feudalismo en Escandinavia es muy posterior. Cuando los normandos en su expansión llegan, ya lo vamos a ver en las próximas clases, llegan a la región británica y consolidan un territorio que luego adoptan el feudalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esas regiones, y esto lo plantea Anderson, en Escandinavia e incluso en Bretaña, no llega la romanización.
¿sí? Y por eso también llega más tarde el feudalismo. Y donde llega la romanización en el sentido cristiano del término, va a ser mucho más tardío y con nuestra estructura. ¿Está? No sé si respondí, Santiago. Sí, me queda más claro que el problema, no el problema, la diferencia era la forma de organización más tribal, por lo que me dice. Bien, digamos, va a llegar el feudalismo a Escandinavia, pero más tardíamente. Por lo tanto, cuando choquen con la estructura carolingia, van a chocar una estructura ya sintetizada entre los romanos y los germanos con estructura todavía primitivas y de saqueo. Además, la estructura germana, ahí te doy, Camila, la estructura germana romana, digamos, carolingia, se cierra y vas a ver cómo la expansión normanda va a rodear el imperio carolingio y va a llegar hasta Italia, por ejemplo. Y otros pueblos van a migrar hacia lo que es la zona rusa más tarde. ¿Bien? Sí, Camila. Que si no entendí mal, lo que el texto también plantea es que estos pueblos, al entrar a las ciudades, tomaban esclavos. Entonces hay una tendencia al esclavismo más fuerte y tienen de dónde conseguir esclavos a diferencia de Europa. Bien, recordemos esto, está bueno esto que decís, y viene de la mano lo que dice Santiago, por ahí viene no es una conjunción de términos, sino a lo mejor una ubicación temporal, donde está la confusión, ¿se entiende? ¿Qué pasa? Esta economía del pillaje y del saqueo se basa en obtener riquezas en el lugar conquistado y obtener esclavos. Así funcionaba el Imperio Romano, hasta que alcanza sus límites. Los pueblos germanos vienen también con esta estructura tribal, de ocupar, saquear, volver, ocupar, saquear, volver. En ese saqueo obtienen riquezas y esclavos, que es lo que decían Camila y Santiago. ¿Bien? Esto es una práctica germana, ¿hasta cuándo? Hasta que se asientan en territorio romano. El asentamiento de los vikingos es muy posterior. ¿Está? Por eso chocan todavía distintos modos de producción. Por eso, si leemos Anderson, nosotros tenemos que entender la síntesis feudal o el feudalismo cabal en esa Europa noroccidental. Norte de Francia, norte de Alemania, Bélgica, a esa región. Entre el Loira y el Rin, y desde la zona central hacia el Báltico. Ese sería el territorio del feudalismo cabal. Después podemos hablar de otros feudalismos. ¿Vieron el texto en Historia de la Edad Media? En el capítulo 10, creo que, no, perdón, en el 14, que arranca con los conceptos feudo, feudal, feudalismo. Ubíquense ahí. Primero, no es lo mismo decir feudo que decir feudal, que decir feudalismo. Estamos hablando de lo mismo, pero desde distinto lugar. ¿Está? Profe. Bien. Sí. A mí lo que todavía me cuesta entender es cuál es la síntesis que se plantea, porque hay una parte de la transición de Anderson que dice que el vasallaje puede venir del comitatus germano, como de la clientela galo-romana, pero después dice también, puede remontarse igualmente a las prácticas eclesiásticas romano-tardías. O sea, no entiendo Bien. cuál es la síntesis que él hace de las dos cosas. Bien, a ver si puedo volver al esquema que teníamos recién, acá. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, a ver, todo esto, acá lo planteo yo en 5 ejes. Esos 5 ejes, según la región, va a primar más lo germano o lo romano en esa síntesis. ¿Se entiende? Va a tener que ver con la particularidad de la tierra, con el poderío de los señores. Lo que tenemos que entender que ese aporte romano y ese aporte germano va a dar un nuevo modo de producción, cuyas características básicamente tienen que ver con la explotación de la tierra y la base agrícola de esa explotación, las relaciones de vasallaje entre señores y de servidumbre entre señor y campesino, servidumbre que después va a ir mutando a partir del siglo X en otra estructura,
¿bien? Y donde van a convivir aldeas de tipo germano con algún colonato o algún modo de explotación de la tierra de tipo romano. ¿Está? Por lo tanto, Leila, no va a haber exactamente un feudo que tenga las mismas características que el otro, de acuerdo a la regionalización de esa feudalización. No sé si lo aclaré o lo compliqué más. Y desparramó todo, y ¿sabes lo que me costó para abrir el portón grande? Y el auto que pasaban. No sé quién habló ahí. A ver, me interesaba, Entonces, Leila, si escuchaste Sí, profe, y te no, pude evacuar algo. por el trabajo práctico, por lo que le planteé, que me está costando mucho agarrar algún eje y hacerlo, porque no entiendo, o sea, no llego a terminar de entender bien cuál es la síntesis. Bueno, ahora vamos a volver a eso. Bueno. Terminamos el eje y lo vuelvo después. Y vuelvo. A ver. profe, una pregunta. Entonces, según la región, ¿va a ser el tipo de feudo que se vaya a instalar o que se vaya a formar? Hay cuestiones características, ¿sí?, que van a ser comunes en cuanto a cómo es el poder, quién detenta el poder, el señor feudal, y cómo se explota la tierra. Pero el tipo de feudalización en el tiempo va a tener que ver con la región. Por eso digo que nosotros en esa síntesis que hablamos tenemos que circunscribirla a la territorialidad que hablé hace un ratito. Bien. A ver, en este por ahí esquema se plantea esa evolución. Desde el Estado feudal, con características propias, digamos, que fue instalando el reino franco, hasta lo carolingio. Bien. En el tiempo, si quieren, lo pueden ir viendo en estas periodizaciones. Esta sería la de Anderson. Entre esto y el esquema, estaría el tiempo y el espacio. Ahora igual volvemos al trabajo práctico, para que se queden tranquilos. Bueno, sin hacer un recorrido puntual, ¿les quedó más o menos viendo el video anterior lo del Islam y Bizancio? Para no entrar en detalles. Si alguno tiene una duda de eso... Una pregunta sobre el Islam. Dale. Hay un momento también en Claramunt que separa a Córdoba en España y separa no a lo que era el imperio del Islam, y le pone otro nombre, al Sad, si no me equivoco, al Andaluz, perdón. Al Andaluz. En España. Bien. Ahí va. ¿Es lo mismo? ¿Son dos cosas distintas? Bien. Esa me queda la duda. Buena esa. Fíjate acá, nosotros vimos, o por lo menos en esta estructura, se va viendo el cambio pues sé que se demora un poco. La época omeya y luego la época abásida. El cambio dinástico hace que los omeyas sean desplazados, y en esta región, el al-Andaluz, ¿sí?, se van a asentar los omeyas que habían sido desplazados por los abásidas. Lo que se llama el Califato de Córdoba. ¿Sí? Entonces, todos son musulmanes, islámicos. Pero esta expansión abásida y esta estructura omeya que queda en lo que va a ser el al-Andaluz, o el Califato de Córdoba. Por eso lo divide en un califato propio, con características particulares. ¿Está? Bueno, en cuanto a Bizancio, muy sencillo. Bizancio queda a la defensiva, ¿sí? Utiliza una estructura de división territorial en temas. ¿Qué quiere decir esto? Una estructura administrativa propia, dividiendo el territorio en provincias, lo que le permite mayor orden y cohesión interna. Digamos, Bizancio se olvida de aquella idea de expansión de Justiniano y a partir de la dinastía heracliana se concentra hacia adentro. Divide el territorio, cada
lime, digamos, con una estructura militar fuerte para detener la expansión islámica y la expansión de los eslavos, por ejemplo, y gana cohesión interna. Es recién la dinastía macedónica la que va a asentarse y volver a la expansión. Bien, este sería el siglo, digamos, de oro de Bizancio, pero con un territorio mucho más acotado, pero por el interés geopolítico de Constantinopla, básicamente, vuelve a quedar en el centro de la escena, como nexo entre Oriente y Occidente. Este va a ser el territorio de la Reforma y este va a ser el territorio de las Cruzadas, lo que demuestra la importancia de la región, ¿bien? Y lo que logró la dinastía macedónica. Bien, bueno, corto y vuelvo a conectar